De ti, Señor, quiero aprender. Pasando por España. Seguir tus huellas de amor. Razón de vivir, me diste cuando. La gloria es para ti, príncipe de la paz. Señor, yo quiero ser humilde. De ti, Señor, quiero aprender. Seguir tus huellas de amor. Tu voz quiero obedecer. Señor, yo quiero. Usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa Pasando por España. Damos inicio a esta emisión una vez más de nuestro programa Pasando por España, el cual transmitimos desde Los Llévenes Toledo en España. Dios les bendiga. Usted recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo y Pasando por España. El tema que hoy vamos a tratar se llama Los cuidados de Dios a nosotros, su viña. Quien les habla es el hermano Juan Carlos, junto a su esposa Yaslin Díaz y junto a su pequeña hija Noelia Rodelo. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Gloria al Señor, damos inicio al programa Pasando por España. Recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo. Les saludamos desde la península ibérica, desde el hermoso pueblo de Los Llévenes Toledo. Pedimos disculpas por los inconvenientes y las fallas técnicas que hemos estado teniendo. Pedimos vuestra paciencia y que nos sean disculpando por estos inconvenientes, pero ya gracias a Dios hemos ido solucionando sobre la marcha algunas pequeñas cosas que nos estaban sucediendo. Recuerda que este es tu programa Pasando por España, el cual damos inicio ahora. Este es tu servidor, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa Yaslin Díaz. Y siempre, nunca falta nuestra pequeña Noelia Rodelo, que nos acompaña en este día. Un saludo especial a nuestros pastores, Fernando León y Neisy Hereira en Barranquilla, Colombia. A nuestro hermano Ronald en los controles. Saludo especial a todos los que nos escuchan, los fieles oyentes de la emisora El Dial del Cielo. Un saludo en especial también a un hermano que nos escucha desde Medellín. Él vive en Barranquilla, pero se encuentra actualmente en Medellín, y es el hermano Carlos Monterrosa. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Un saludo para el hermano Leonardo Samper, que es hoy quien nos ayuda en los controles. Y damos inicio, como es ya costumbre, a tu programa Pasando por España. Hoy vamos a hablar de los cuidados de Dios a nosotros, su viña. Y para ello hemos querido que leamos juntos en el libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 6. Y dice este versículo, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hoy, como te hemos venido diciendo, te vamos a hablar de los cuidados de Dios a nosotros, su viña. Para ello hemos preparado una alabanza, un tema que cantan unos hermanos cristianos de aquí de España, y ya dentro de poco te vamos a dar señal, damos señal a los controles para que sean transmitiéndola. De momento mi esposa va a compartirte un poco sobre el tema que traemos para ti en este día, que es los cuidados de Dios a nosotros. Dios bendiga grandemente sus vidas, con ustedes la hermana Yaslin. Y el tema de hoy, los cuidados que Dios tiene para con nosotros. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entendemos que la viña, ¿verdad?, es un terreno donde hay vides. Las vides son
y que en ellas las viñas se hacen con el fin de elaborar vino, pero también está el caso también de que es el fruto también el que se usa. Los cuidados que tiene la viña es todo el año, y en el año se hará 5 veces la tierra. Eso es en cuanto a la parte física. Se quita la mala hierba, se quitan las ramas que brotan alrededor de la vid o de la cepa, que también la llaman así. Y esto se hace para que la viña no tome un aspecto selvático. Se hacen podas, la poda durante el año, se hacen las podas para evitar que la vid o la cepa, como también se le conoce a esta planta, empiece a crecerle ramas por todos lados, de tal manera que se empiece a desperdiciar la savia. Los primeros cuidados que se tiene con la viña es en invierno. En invierno se le hace una poda a la cepa o a la vid. Se conserva solamente los sarmientos del año anterior. En invierno, en la vid, no se aprecian ni hojas, no se aprecian frutos, no se aprecian flores. Es más, cuando uno pasa por uno de estos viñedos, uno ve solamente tronquitos, hileras de troncos. Pareciera que fuesen troncos como que no sirvieran, pero no, es que como está en invierno en esa época, pues por el frío y por todos los cambios climáticos, la vid tiene ese aspecto. Luego, a medida que empieza a pasar el invierno, viene la primavera. En la primavera se vuelve a arar y se remueve la tierra. Empiezan a salir nuevos brotes, se eliminan los que no sirven y se empiezan a cuidar ya mucho más la viña, porque ya lo que empieza a brotar es lo que va a dar los frutos en esa temporada. Las vides florecen y entonces en este periodo de la primavera empiezan a formarse los granos de uva. Luego, a final de la primavera, se vuelve a arar. En esta época, en primavera, se aprovecha para quitar todas aquellas ramitas que están saliendo y que no se les están percibiendo brotes de uva, y se les quita. ¿Por qué? Porque es necesario que las vides sean aprovechadas en la vid, sea aprovechado todo. Luego de la primavera viene el verano, y en el verano, como por las altas temperaturas las hierbas empiezan a secarse, entonces es la época propicia para quitar las malas hierbas. Como ya el fruto está un poco más grande y ya la planta tiene muchas más formas, también es el momento ideal para cuidar a la viña de posibles enfermedades. Esto se hace en invierno. En verano. En verano la uva empieza a engordar poquito a poco y su color verde empieza a ponerse un poquito rojo, un rojo pálido cuando es las tintas, pero cuando son las uvas blancas entonces es un amarillo claro. Luego del verano entonces venimos con el otoño. En otoño la vid ya ha alcanzado un grado de maduración óptimo y es cuando se procede a la vendimia. Recordemos que la vendimia es la operación típica en donde se recoge la uva, y en otoño es donde se marca, esta época marca que en el año otoño se marca que es la vendimia. Entonces, referente a la vendimia, el cosechero suele vendimiar la primera quincena de octubre, pero eso también depende mucho de cómo haya sido el clima en ese año. Puede que sea
15 años, días antes o 15 días después. Entonces, si nos damos cuenta, vemos, ¿verdad?, que la viña es un cuidado de todo el año, es un cuidado en el que es en todas las épocas del año, en donde se ara la tierra 5 veces, se podan 2 veces la vid, se poda, la poda como más profunda es la de invierno, porque se aprovecha de que ya la vid ha dado su fruto, y entonces se empieza a cortar todas aquellas ramas que ya se sabe que no van a dar más fruto, y se dejan los brotes para que cuando empiece la próxima estación, que es la primavera, y empiecen a dar sus brotes, se pueda aprovechar todo. Es un cuidado que es todo el año. Y recordando, viendo este caso, en la Biblia nosotros encontramos un caso de un hombre llamado Nabot. La Biblia dice que este hombre llamado Nabot, él heredó una viña de sus padres, y él tenía la viña junto al palacio del rey Acab. Un día el rey Acab empezó a ver la viña de Nabot y se dio cuenta que estaba cerca a sus palacios. Entonces él quiso comprar esa viña con el fin de sembrar legumbres. Se acerca ante Nabot y le dice: Nabot, yo quiero comprar tu viña, véndemela por dinero o cámbiamela, yo te daré una mejor, porque yo quiero este campo para legumbres. Nabot, en el momento, a él no le importó que era el rey el que le estaba pidiendo tal cosa, sino que él vio su viña, él vio el esfuerzo de sus padres, y él le dijo inmediatamente al rey que él no se le iba a vender, porque esa era una herencia de sus padres. La Biblia no lo menciona, ¿verdad?, pero por la respuesta de Nabot podemos ver que este era un hombre que cuidaba la viña. En estos tiempos, cuidar una viña es mucho más fácil que en los tiempos de antes, porque en estos tiempos, cuidar una viña, los productos químicos ya vienen preparados, solamente el cosechador solamente rocía el producto sobre las vides, hay tractores, es decir, es mucho más fácil. Pero en los tiempos de Nabot, yo me imagino que no. En los tiempos de Nabot todo quizás era artesanal, quizás se araba con los bueyes, la siembra era manual, es decir, que tenían un patrón, quizás una estaca en forma de X donde marcaban el círculo, cavaban a mano, colocaban la vid, la ramita de la vid, volvían y tapaban con tierra, y así iban una por una, y luego después que hacían una hilera, seguía la siguiente hilera, después venían y quizás manualmente también le echaban el agua para regarle. Es decir, que era mucho más difícil el mantener una viña. Y este hombre Nabot, él valoró eso, él valoró que sus padres se esforzaron muchísimo por mantener esa viña, por sembrar esa viña, y que a él le tocó la parte, digamos, un poco más fácil, en el sentido de que tenía que mantenerla, tenía que cuidarla. Y entonces por eso él no se podía permitir vender esa viña. Entonces, así como encontramos este caso, vemos, ¿verdad?, en Nabot, que él, sin quererlo, sin pensarlo, él vino y esa viña que él tenía, él vino y él la dio su vida por ella. Entonces igual el Señor dio su vida por nosotros, que somos su viña, y una vez que estamos en los caminos del Señor, Él se encarga, ¿verdad?, de cuidar la viña, de regarla con su palabra, de abonarla, no 5 veces en el año, sino que todos los días el Señor se encarga de abonar su viña, que es su pueblo. Entonces, pero así como el Señor se encarga de todas estas cosas, a nosotros también nos corresponde cuidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En la Biblia encontramos un caso y lo encontramos en Proverbios.
24:30. Dice: pasé junto al campo, Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fíjense que en Proverbio 24:30 dice, ¿verdad?, que el que escribió este proverbio dice que pasó junto al campo del hombre perezoso y también pasó junto a la viña del hombre que le faltaba entendimiento, es decir, del hombre necio. ¿Y cómo él vio esta viña? La vio totalmente descuidada. La vio, quizás su aspecto era selvático. Las viñas, ellas cuando no se podan empiezan a crecer, pero también empiezan a ramificarse y se enredan unas con otras y crecen, y entonces las mismas viñas, la misma vid al crecer se tropiezan unas con otras, y aparte de eso le añadimos la hierba que de por sí crece en el campo. Entonces imagínense cómo sería esa viña. La vid siempre va a dar fruto. Lo que pasa es que si la vid se descuida, su fruto no va a ser de calidad, sino que va a ser un fruto muy pobre, quizás muy ácido, de muy baja calidad. Entonces el hombre que le decía el hombre necio, tenía su viña como descuidada. Y dice el proverbista que él lo vio y él lo puso en su corazón y tomó consejo. Y de ahí dice que un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces es importante, querido hermano, que nosotros cuidemos la viña, que nosotros cuidemos. Podemos comparar la viña con nuestra vida espiritual, ¿verdad? No solamente con nuestra vida espiritual, sino como nuestra vida en total. Y nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida en total, de nuestra vida espiritual, también de nuestra vida física, cuidarla. Ya Dios ha dado todo, querido hermano, ya Dios derramó su Espíritu Santo en nuestra vida, ya Dios da su palabra, ya el Señor coloca hombres, ¿verdad?, y mujeres que nos hablen, que nos prediquen su palabra. ¿Qué nos queda a nosotros? A nosotros nos queda ser diligente, no ser perezoso, no ser necio, sino sabio, y poner cuidado y cuidar de la viña. Así como hizo Nabot, ¿verdad?, que Nabot cuidaba de la viña que había heredado de sus padres. Y nosotros también debemos cuidar lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha dado. Aquí en España hay un varón, un hombre, que él se encarga de reparar aquellas viñas que están descuidadas. Y yo quisiera en esta hora leerles esta historia de este hombre que se encarga de cuidar aquellas viñas que están descuidadas. Y dice, el varón se llama Alfredo Maestro, él es de Valladolid, y él se dedica, él cuando ve un viñedo abandonado, él viene y él ve un gran potencial en ese viñedo abandonado, y él dedica mucho de sus esfuerzos para recuperarlo. Y esto que les voy a leer es una historia real, y dice: un buen día pasó junto a un viñedo abandonado. Las plantas estaban sucias, pobres, dejadas, abandonadas a los rigores del invierno. Alfredo bajó del carro y recorrió el viñedo, tocó los troncos con las manos y de cuclillas parecía que hablaba con las retorcidas cepas.
ahora casi muertas. No lo soportó largo rato y marchó al pueblo más cercano. Allí preguntó por el propietario del viñedo. Le dieron su dirección y arrancó hacia allí. Un anciano de rostro curtido por el sol del verano y por las cortantes brisas del invierno castellano le recibió con la habitual cortesía de la zona. Alfredo, tras un rato de conversación, le propuso cuidar su viñedo y entregar cada año el vino que aquellas viejas cepas producirían. El anciano asintió. Poco podrás sacar de esas cepas, llevan tiempo abandonadas. Mis manos no tienen ya la fuerza de antes. Alfredo rodeó con su brazo los hombros del anciano y le dijo: yo seré tus manos. Pocos días después, Alfredo ya estaba haciendo labores en la viña, recuperando los terrenos abrasados por años de productos químicos de tratamientos, abriendo el terreno casi yermo o podando la cepa para que recuperase un vigor casi extinto. Al año siguiente volvió a la casa del anciano y le llevó el fruto vendimiado tras sus esfuerzos. Pasaron a la humilde cocina y tomaron una copa de vino. El tiempo pareció pararse. El anciano olfateó el caldo y luego se lo llevó a la boca. Está muy bueno, afirmó sorprendido. Alfredo respiró tranquilo y respondió risueño: son solo tus viñas. Desde entonces, Alfredo recorre terrenos casi baldíos, recuperando cepas abandonadas, cuidando viñas centenarias y elaborando vinos casi perdidos. Vemos, ¿verdad?, lo que hace este hombre aquí en España. En el caso que vimos, el hombre que había descuidado la viña no había sido porque era necio en el campo físico, sino porque no tenía fuerzas, porque ya estaba anciano. Y este hombre quizás no tenía quien cuidara de la viña. Nosotros aquí hemos conocido personas que tienen terrenos, que tienen olivares, que tienen almendras, pero que sus hijos no quieren encargarse de esas tierras. De hecho, le dicen: no inviertas tanto en estas tierras porque cuando apenas tú me las cedas, yo las voy a vender. Y no sabemos si de pronto a este hombre le pasó así. Total es que fue pasando el tiempo y la viña fue abandonada. Y vemos, ¿verdad?, de que cuando él ve ese terreno, cuando él ve ese campo, lo vio abandonado, lo vio baldío, lo vio con todas aquellas cepas viejas, llenas de polvo, enmontadas. Y él empezó a hacer un trabajo. El trabajo que él hizo no fue un trabajo sencillo, fue un trabajo en donde le dedicó tiempo, en donde dedicó su esfuerzo, y fue un trabajo anual. No fue que este hombre, Alfredo, una sola tarde fue y dijo: bueno, hoy cortaré el monte, o hoy limpiaré la cepa, o lo haré en una sola tarde. No fue una sola tarde, fue todo un año. Entonces, nosotros, queridos amigos, y hermanos, queremos decirles que nuestra viña, ¿verdad?, espiritual, nuestra viña es nuestra vida espiritual, es lo que Dios nos ha dado, nuestra vida espiritual. Recordemos que Jesús pagó un precio en la cruz y que nosotros tenemos entrada al Padre por Jesús, y que una vez que nosotros hemos aceptado al Señor, nos dio un espíritu nuevo, nos lavó con su sangre preciosa, pero también nos dio su Espíritu Santo. Y nosotros nos toca la tarea, digamos que es la más fácil, porque lo más difícil es plantar, y es esperar. Cuando se planta la vid, hay que esperar 3 años para que la empiece a dar fruto. Es un trabajo de paciencia,
Y eso hizo el Señor con nuestras vidas, ¿verdad? Fue un trabajo de paciencia. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar lo que Dios nos ha dado, no abandonarlo, no ser necio, no ser perezoso, sino ser diligente, y cuidar lo que Dios nos ha dado. En la parte física, cuando se quiere recuperar una viña que está abandonada, lo primero que hay que tener es paciencia. Luego que se tiene esa paciencia, se empieza a preparar la tierra, y eso fue lo que hizo Alfonso. Empezó a preparar la tierra, se ara la tierra, se poda la cepa. Aquí la poda es un poco más difícil porque como la vid ha crecido y ha cogido su forma, hay que cortar con mucho cuidado y cortar aquellas ramas que realmente no pueden dar frutos. Luego se tiene que esperar en primavera, hay que nuevamente arar en primavera, se deja en primavera, hay otra poda que se le llama la poda en verde. Pues en este caso hay que dejar que salgan todas las ramas. Cuando han salido todas las ramas, entonces hay que esperar que empiecen a brotar uva. Y entonces ya después de aquí la persona sabe entonces qué rama es la que va a tener la fuerza suficiente para sostener esas uvas y cuáles son las que no van a dar frutos. Y es cuando aquí empiezan a cortar, empiezan a podar. Luego de esto, tienen que estar pendientes de qué enfermedades puedan surgir. Como ha sido la viña ha sido abandonada, lo más probable es que sean muchas las enfermedades que tenga. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, cuáles son lo que va realmente a afectar el fruto. Y ya luego de esto, que han salido los pámpanos, se ara la tierra nuevamente, y entonces ya se empieza a esperar que ese viñedo, que esa vid dé su fruto. Es una labor ardua que se necesita paciencia y templanza. Por eso, hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y cuando queremos nosotros volvernos a levantar, no todo va a surgir enseguida. Por ejemplo, si hemos abandonado la oración y queremos volver a orar, no se nos van a abrir los cielos enseguida, hermanos. No va a ser así. Es más, lo más probable es que tampoco nos salgan lágrimas en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque como hemos abandonado nuestra vida espiritual, nuestra viña, el corazón se ha endurecido, el terreno se ha endurecido, el terreno ha cogido monte. Entonces, Dios tiene que empezar ese proceso en nuestra vida de limpieza, y luego de esa limpieza, cuando nos empezamos otra vez a acercar a Dios, tenemos que tener mucha paciencia para acercarnos a Dios. Les recordamos que usted se encuentra en su programa Pasando por España. Toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Señor, yo quiero consagrarme. Queremos en esta hora colocarle una alabanza que nosotros hemos escuchado. Se llama La Viña y es del coro de Sevilla, de la iglesia de Filadelfia, aquí en España. Le invitamos a que escuche esta alabanza.
quieren ahogarla, tiende a secarse su raíz. Alza tus ojos por un momento y analiza la situación. Si tienen frutos tu sarmiento, o ya hace tiempo se secó. Y ruega al Señor de la viña, Señor, labrador divino, visita esta viña que has plantado aquí. Llenará con el rocío de tu amor, y que la savia bebida corra por mi interior, para que demos fruto. Señor, labrador divino, visita esta viña que has plantado aquí. Llenará con el rocío de tu amor, y que la savia bebida corra por mi interior, para que demos fruto. Cuando se manifiesta la diferencia, y no te preocupes de cuidar tu vida, derribarán tu vallado, querrán arrasarla, y quedarán desierto lo que fue tu vida. Alza tus ojos por un momento y medita en esta reflexión. Si digo yo verdad o miento, o si vives esta canción. Y ruega al Señor de la viña, Señor, labrador divino, visita esta viña que has plantado aquí. Llenará con el rocío de tu amor, y que la savia de vida corra por mi interior, para que demos fruto. Señor, labrador divino, visita esta viña que has plantado aquí. Llenará con el rocío de tu amor, y que la savia bebida corra por mi interior, para que demos fruto. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros como siervos de Dios, como hijos amados, ¿verdad? O habiendo sido llamados a vivir una vida santa para Dios, tenemos la obligación de cuidar nuestras vidas, de cuidar nuestra viña, de cuidar nosotros nuestra vida espiritual. El libro de Cantares, en el capítulo 2, en el verso 15, nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hay pequeñas cosas en nuestra vida que perturban nuestra vida espiritual. O sea, hay pequeñas cosas, pequeños detalles que lo que hacen es impedir que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, y nosotros tenemos que estar pendientes
de todos aquellos pequeños detalles y aquellas pequeñas cosas que poco a poco nos pueden ir apartando de nuestra confianza, de nuestra fe en Dios y de llevar esa vida en temor y temblor delante de su presencia. Primera de Corintios capítulo 5 verso 6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué he leído estos versículos, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este día? Porque nosotros tenemos que cuidarnos de no hacer todas aquellas cosas que nos impiden tener un crecimiento adecuado en la obra del Señor. La misma palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Quítese de vosotros toda ira, griterías, contiendas, pleitos, disensiones, palabras malas, las mentiras, los hurtos. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que quitar nosotros de nuestra propia vida todas estas cosas que lo que hacen es deteriorarnos espiritualmente, lo que hacen es ir apartándonos o alejándonos de Dios. Mientras que si nosotros vamos dejando la vida que no agrada a Dios, si la vamos dejando poco a poco, o poco a poco no, si la vamos dejando en la medida de la fe, en la medida de la palabra de Dios que vayamos escuchando, ¿verdad? A medida que vamos leyendo la Biblia, si encontramos que Dios nos pide que nos despojemos de todo peso de pecado y nosotros lo hacemos, entonces nosotros lo que estamos haciendo es cuidar nuestra viña. Nosotros lo que estamos haciendo es que todo aquello que puede ser una plaga, una maleza, lo que sucede en las viñas físicas, como les explicaba mi esposa, cuando hay una plantación de viñedos, crece alrededor de ella, crecen malezas, también llegan gusanos que se comen la hoja, llegan pequeños animalitos que hacen destrozos en la viña. Hay diversidad de plagas que atacan la viña. También de acuerdo a las estaciones, cuando hay frío atacan unas cosas, cuando hay calor ataca otras cosas, cuando hay abundante agua, muchas lluvias, otras enfermedades presentes. Así nosotros como creyentes también atravesamos diversidad de circunstancias en la vida, pruebas, angustias, tribulaciones, decisiones, necesidades, y en cada una de ellas siempre va a venir el enemigo tratando de hacernos caer, tratando de dañarnos, hiriendo nuestra vida, hiriendo nuestro ser. Pero nosotros, si nos vamos despojando del pecado, si nos vamos despojando de todo aquello que lo que hace es perturbar nuestra vida espiritual, y todo lo contrario, si nos vamos llenando de Dios, entonces nosotros lo que estamos haciendo es cuidar nuestra viña, lo que estamos haciendo es cuidar nuestra vida espiritual, para que nuestra viña, para que nuestra vida, para que nuestro ser, que es el cuerpo de Cristo, permanezca sano para la gloria de su nombre. En las viñas físicas, cuando una viña se está echando a perder, para volver a recuperarla hay que tener mucha paciencia. Y bueno, se prepara la tierra, se vuelve a arar, y es como si se empezara de nuevo, solo que ya teniendo allí la cepa, o sea, ya teniendo allí el tronco que antiguamente era una viña productiva, pero por algún motivo se ha echado a perder, se puede volver a recuperar. Al principio quizás no tenga la misma fuerza que tenía antes de haberse echado a perder, pero con paciencia y volviendo a arar, volviendo a alejar las plagas, volviendo a mantenerla limpia y quitándole los sarmientos, las ramas que no sirven, y dejando solamente aquellas que es necesaria para que la savia sea mejor aprovechada, entonces con el tiempo volverá a tener la viña el aspecto que el viñador quiere. A mí el Salmo 51 me agrada mucho, porque aquí es David, él expresa a Dios su condición, y es como cuando el viñador se encuentra con su viña y la encuentra afectada por alguna plaga, la encuentra deteriorada. Entonces el viñador, al ver la viña, al ver toda su condición, lo que hace es limpiarla, lo que hace es podarla. Y el Salmo 51, yo veo allá a David, que un día él, cuando le he señalado su pecado, una vez ya estando expuesto, él se presenta ante el viñador, y en el verso 1 le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti.
que así continúa en los versos hablando David de cómo está su condición delante de Dios. Y le pide a Dios que le limpie, le pide a Dios que le renueve, le pide a Dios que en el verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, como pidiendo: renuévame, restaurame, quita todo aquello que no te agrada. Pareciera que dijera el salmista en este salmo. Y vemos que Dios a David le escucha y le cumple, porque vemos que Dios restaura a David. Si bien ciertamente le persiguió por causa de su pecado, le sobrevivieron muchas cosas que no tuvieron que haberle llegado si se hubiese mantenido fiel a Dios, pero vemos que Dios a David le restaura, Dios a David le limpia, y David no se pierde, sino que es una viña de la que Dios recupera con esa paciencia y con ese amor que Dios sabe tener para con nosotros. Jesucristo decía que nuestro Padre es el labrador, ¿verdad? Jesús, él mismo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces nosotros, siendo viñas, tenemos que tener en cuenta esto, que Dios es nuestro Padre. Y Isaías 60:21 dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Eso dice Isaías, y eso confirma lo que dijo Jesucristo, de que nuestro Padre es el labrador. Nosotros somos de Dios eso, renuevos de su plantío. Dios nos compara a nosotros como sus plantas que hay que cuidarlas, plantas que Él está pendiente y atento de que plaga no sobrevenga a ella, de que no le ataque los animalitos que se quieren comer sus hojas. Pero nosotros, como ese plantío de Dios, tenemos que permitir que la savia de vida recorra todo nuestro interior, como lo decía la alabanza que hemos escuchado, ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Ellos decían en el coro, decían: que la savia de vida corra por mi interior para que demos frutos. Y así es nuestra vida. O sea, si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios fluya en nuestro interior, podemos dar frutos, pero antes tenemos que ir despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Dios, como labrador de nuestra vida, siempre tendrá para con nosotros los cuidados necesarios para que seamos fructíferos espiritual y materialmente, los cuidados necesarios para que no hayan plagas y enfermedades que perturben nuestra vida en Cristo. Sin embargo, nuestras rebeliones y pecados hacen apartarnos de Dios, mas cuando volvemos a Él encontramos sus brazos abiertos y podemos hallar descanso. Y una vez arrepentidos de nuestras transgresiones y pecados, Dios vuelve a atar nuestra tierra y a hacer aquellas cosas en nuestras vidas que nos ayudarán a dar fruto. Lo dice el Salmo 119, en el verso 130 del Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y el verso que hemos leído desde el principio, que fue en Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, dice que estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. Entonces nosotros podemos tener esta confianza que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros, y serán esos cuidados los necesarios para que llevemos una vida fructífera, tanto espiritual como materialmente, los cuidados necesarios para que no haya todas aquellas cosas que nos puedan perturbar, llamémosle quizás plagas, ¿verdad?, o enfermedades espirituales, llamémosle todo aquello que a nosotros nos crea un desasosiego, una angustia. Dios tendrá los cuidados para que eso no nos perturbe, pero nosotros tenemos que llevar una vida alejados de lo que es el pecado, alejados de lo que son todas aquellas cosas que están expuestas en la Biblia que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces nosotros, vestidos del nuevo hombre, como lo dice la palabra del Señor, vestidos del nuevo hombre, podemos nosotros llevar una vida agradable delante de Dios. En el coro que habíamos puesto, los hermanos decían que cuando no se guarda la viña y se olvida de cuidar la vid, dicen que espinos vienen a ahogarla hasta secarse su raíz. Alza tus ojos por un momento y analiza la situación. Si tienen frutos tus sarmientos o ya hace tiempo se secó, y ruega al Señor de la viña: Señor labrador divino, visita esta viña que has plantado aquí.
llénala con el rocío de tu amor y que la savia de vida corra por mi interior para que demos fruto. Entonces ha sido así nuestra inquietud. Queríamos compartirles esto para que fuera Dios hablando a través de esta tu emisora y de este programa Pasando por España, diciéndote que tengas cuidado de tu vida espiritual, que tengas cuidado de tu vida porque tú eres una viña del Señor, y que pidas a Dios que siempre te mantenga limpio, que siempre te mantenga de manera adecuada delante de su presencia, y procura no mancharte, procura no pecar, procura serle agradable y ser acepto delante de Dios. Mas si alguno hubiere pecado, dice la palabra del Señor, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Por tanto, si hemos fallado a Dios, acerquémonos con confianza delante de su presencia, con una actitud de humillación y de arrepentimiento, y pidamos perdón a Dios, y Dios limpiará nuestro ser, limpiará nuestra vida, y así podremos tener un crecimiento agradable delante de los ojos del Señor. Este es tu programa Pasando por España, y usted se encuentra en el dial del cielo. Yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer, y ante ti. Sí, damos gracias a Dios por esta nueva misión de tu programa Pasando por España, gracias por estar allí, por darnos la oportunidad de compartirte hoy este mensaje a tu vida. Recuerda que usted se encuentra en el dial del cielo. Gracias por esta oportunidad que nos diste de compartir contigo este mensaje, los cuidados de Dios para nosotros, su viña. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este tu servidor, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa Yaslin Díaz y a su pequeña Noelia Rodelo. Hasta una nueva misión. Dios les bendiga. Recuerde que usted se encuentra en el dial del cielo. Yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer, Señor.